al licenciado Hugo para... Buenas noches. Quiero pedirle este espacio al licenciado Hugo para poder comentarles una situación. Vean, para las personas que tienen problemas con la nota del primer parcial que he estado viendo que me han escrito, quiero comentarles de que la instrucción de parte de coordinación para poder solventar esas situaciones es de que ahora, al momento que subamos la nota del segundo parcial, vamos a empezar a subsanar todas esas cuestiones de aquellas personas que siguen apareciendo en la cartelera como NSP. Entonces, sí les pediría un poco de paciencia, porque por todo este tema de la transición de los catedráticos, etcétera, pues no ha sido, pues no hemos tenido la instrucción todavía para poder publicar las notas del segundo parcial. Entonces, les pido paciencia, comprensión, ¿verdad? Que derivaba de que pues nuestro querido amigo pues ya no se encuentra con nosotros y pues hay cuestiones administrativas que cumplir, pero sí les comento que la instrucción va a ser esa. Para aquellas personas que todavía tienen inconveniente con su nota del primer parcial, ténganlo por seguro y tengan la confianza de que se les va a componer su nota. Lo van a ver reflejado cuando publiquemos la nota del segundo parcial. Entonces, derivado de eso, pues les pido, ¿verdad? Tranquilidad y paciencia que se les va a solventar. Ya saben de que cualquier cosa, pues estoy ahí a la orden. Tal vez no les respondo o no les respondo sus mensajes, pero sí tengo presente a las personas que me escriben. Entonces ya con los datos que ustedes me han enviado, pues ya con eso pues ya podemos subsanar las notas, ¿verdad? Entonces cualquier cosa administrativa, ¿verdad? Porque ya temas académicos, pues es el licenciado Hugo el encargado de ver el tema del, del contenido, etcétera. Entonces, ya sería con él. Ya tema un poco más administrativo, sí sería con mi persona, ¿verdad? Entonces, cualquier duda, cualquier situación, pues sabe que estoy ahí a la orden. Y, y ahí estamos, ¿verdad? Entonces, gracias, Lick. Ya puede iniciar con su clase. Cualquier duda, pues si el Lick permite que ustedes aperturen sus micrófonos y puedan hacerme la consulta, pues con todo gusto, ¿verdad? Pero si no, podemos entrar en materia. Gracias, Ricardo. Buenas noches para todos. Pero ven que ahí me atrasé un poquito el tráfico. El Día de la Madre se complicó ahí por el tema que todos quieren, pues, estar con la madre. Así es que felicitaciones también a quienes son madres y están conectadas. Vamos a empezar. Pero si tienen alguna duda, sí, yo creo que es oportuno que podamos hacerle las consultas ahí a Ricardo para que nos pueda apoyar. Así es que les voy a dar un pequeño espacio para que puedan, por favor, plantear sus preguntas. No tengan pena, pueden levantar la mano y encender el micrófono. Gracias, Ricardo. Licenciado, sí, Zaira y luego Vicenta. En ese orden, por favor. Bueno, Zaira no responde. Vicenta Beatriz, por favor. Te Buenas escucho. noches, licenciado. Solo con una consultica o un favor también, si podría usted agregarme al grupo de WhatsApp, ya que le he estado escribiendo a su número hace casi 3 semanas, pero no me ha agregado. Ah, ok, voy a compartir Por favor, el link del licenciado, si no, grupo aquí compártemelo, por favor. voy a compartirlo aquí en el chat. Gracias, licenciado. ¿Al- ¿Alguien más? Entonces, no, creo que no hay dudas, Lick. Entonces puede proceder a iniciar con la clase. Perdón, Elic, la compañera Zaira creo que quiere hablar. Sí, le di la palabra, pero no lo escucho. Si no, dele, Lick, entre en materia.
Sí, Mario. Mario, Sí, buenas noches. buenas noches, Rick. Disculpe ahí que no le puedo hablar bien ya que me encuentro en un restaurante por el tema de celebración del Día de la Madre. Una consulta, Lick. Contame. Fíjese que yo tuve un pequeño problema con el tema del segundo parcial, del cual yo tengo Ujú. excusa para que pudiera yo apoyarme para el extemporáneo. Sí, mira, en ese sentido, la decisión recae sobre el licenciado Hugo. Entonces, así que tendrías que hacerle la consulta al IC Hugo para ver en qué fecha es la que va a establecer el examen extemporáneo, ¿verdad? Perfecto, gracias, Lick. Se lo agradezco mucho. Ujú. Entonces, Ujú. pues ahí para que tenga conocimiento el licenciado Hugo, yo cuento con mi Sí, excusa y pues creo que sí. para que se tome en consideración, ¿verdad? Claro. Muchas gracias, Alex. Se lo agradezco. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Bueno, entonces Lick ya puede proceder. Gracias, Ricardo, ahí por el apoyo, como siempre. Muy agradecido y pues vamos a tomar en cuenta ahí las peticiones de los compañeros para tener las mejores respuestas y resultados. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal están todos? Buenas noches, qué gusto saludarles nuevamente. Les decía, mil disculpas por el atraso, ¿verdad? Mucho tráfico, pero vamos a empezar. Fíjense, pues hoy tenemos preparado el tema y este tema que vamos a desarrollar hoy es Ley contra Lavado de Dinero u otros activos, que es el decreto 67-2001. Así es que todos con su ley en la mano vamos a estarla marcando. Recuerden que les dije que necesitamos un marcador color amarillo, un marcador color naranja y un marcador color verde. Eso es para ir marcando de cierto modo. Así es que esta ley contra el lavado de dinero u otros activos es una ley especial que lo que hace es regular o complementar los delitos que están en el Código Penal. Pero es que son leyes penales especiales, que fue la clase anterior que estuvimos analizando. Desde luego que vamos a empezar entendiendo que esta ley es el decreto 67-2001. Imagínense 2001 al 2023, ¿cuántos años ya tiene esta ley de entrar en vigencia? Lo que principalmente hace es regular el tema del dinero, ¿verdad? Que el dinero, pues, de personas que puedan adquirirlo de manera ilícita o derivado de actos ilícitos, se pueda, de cierto modo, controlar, sancionar, prevenir y erradicar ese tipo o el tipo de obtención de dinero o ganancias ilícitas que se derivan de delitos. Porque principalmente el tema de lavado de dinero u otros activos se deriva cuando una persona, vamos a considerarlo delincuente, obtiene un lucro injusto o obtiene, ¿verdad?, ganancia ilícita proveniente de delitos o de actividades ilícitas. Sobre esto recae el tema de lavado de dinero u otros activos. Hemos visto nosotros también muchos casos que hemos escuchado por redes sociales, que hemos escuchado en la televisión, donde nosotros vemos de que, por ejemplo, funcionarios públicos, ¿verdad?, se aprovechan del erario público y obtienen una ganancia ilícita. Ante esa ganancia ilícita es que está la ley contra el lavado de dinero u otros activos y más adelante vamos a ver cómo es que esta ley ha tenido algunos cambios o reformas en su normativa, empezando con la ley de extinción de dominio, que es una que se relaciona con esta ley. Desde luego que entonces tenemos que analizar esta ley y comprender algunos aspectos que nos van a interesar. Empezando desde la parte considerativa, que es donde se tiene lo que es la esencia de la ley. Así es que encontremos el espíritu de la ley y vamos a empezar con el primer considerando. Yo le voy dando lectura y ustedes, por favor, ahí van prestando atención y van marcando. Esto, por favor, necesito que marquen. Y el considerando número 1, escucha, dice que es el Estado de Guatemala quien ha suscrito y ratificado tratados internacionales con el compromiso de prevenir, sancionar y controlar el lavado de dinero u otros activos, de manera
que se proteja. Aquí es donde necesito que marquen ustedes con su marcador economía nacional y la estabilidad y solidez del sistema financiero guatemalteco. ¿Por qué? Aquí es donde nosotros vamos a encontrar el bien jurídico tutelado. ¿Se recuerdan que en la clase anterior les mencionaba que el bien jurídico tutelado es el interés que el Estado pretende proteger a través de la creación de distintos tipos penales? Entonces, este es el bien jurídico que el Estado pretende proteger y crea el tipo penal o el delito que es lavado de dinero. Entonces, vamos a colocarle bien jurídico tutelado y subrayamos bien economía nacional y la estabilidad y solidez del sistema financiero guatemalteco. Así es que vayan marcando este bien jurídico tutelado. Acá es nuevo este bien jurídico porque no estaba en el Código Penal de lo que ustedes ya tienen marcado. Continuamos con la lectura y en la siguiente considerando establece que es obligación del Estado proteger la formación de capital, ahorro e inversión. Necesito que subrayen también, verá, todos los artículos que vamos leyendo todo, o considerando los van a marcar todos en amarillo, pero hay palabras que yo les digo, márquela con su lapicero o subrayela con su lapicero, que son palabras claves que nos ayudan a identificar o entender un poquito más la normativa. Por ejemplo, va a subrayar con su lapicero donde dice proteger la formación de capital, ahorro e inversión. Esa es otra parte que establece la creación de la ley. Y luego, vean ustedes que esta misma ley establece y crea las condiciones adecuadas para promover la inversión en el país de capitales nacionales y extranjeros. Note cómo es que no nos quedamos únicamente con quetzales, podemos incluso hablar de dólares, que es parte de lo que mucho se mueve en nuestro país en tema de capital, para lo cual se hace necesario dictar las disposiciones legales para prevenir la utilización del sistema financiero para la realización de negocios ilegales. Subraya entonces nuevamente con su lapicero. Dictar las disposiciones legales para prevenir la utilización del sistema financiero para la realización de negocios ilegales. Entre esos negocios ilegales, se está refiriendo a la comisión de otros delitos, por ejemplo, narcotráfico, por ejemplo, secuestro, extorsiones, que es un delito que está de moda y que deja mucho lucro injusto para el delincuente, para comprar armas, para financiarse, ¿verdad? Y seguir cometiendo hechos delictivos a nivel de estructuras, que por cierto, esta ley, van a ver ustedes cómo se relaciona también con la ley contra la delincuencia organizada, ley contra la corrupción. Ya vamos a ir viendo esta otra parte. Y hay algo bien interesante que surge con las nuevas normativas, incluso procesales de esta ley, que yo no sé si ustedes se han enterado y va a ser análisis del próximo curso, que es el procedimiento especial de aceptación de cargos, que es un procedimiento que el delincuente puede aceptar los cargos incluso desde una audiencia de primera declaración. Esto lo van a ver ustedes en el Derecho Procesal Penal 1, ¿verdad? Ya lo van a ver ustedes con su profesor, ahí les va a explicar cómo aplicar el procedimiento, pero les voy a contar algo. El delito de lavado de dinero u otros activos, en la actualidad, aplica la aceptación de cargos por parte del delincuente, desde una primera declaración. Eso es bien interesante, porque yo les digo, al momento que analizamos los tipos penales, si sabemos comprender, ¿verdad?, la pena, sabemos comprender cómo se aplica, lo procesal es fácil, porque el resultado de un proceso penal lo determino desde que sé por qué delito ligaron a proceso penal a mi patrocinado. Es el tema del delito de lavado de dinero u otros activos. Esos interesantes. Dice, yo tengo un diploma sobre ese procedimiento. Vamos a ver, no logré leer completo. Y está avalado por la USAC y todo bien bonito, dice. Ok, yo tengo un diplomado, muy bien, perfecto. Que es el tema de la ley sobre el procedimiento especial de aceptación de cargos. Bueno, continuemos. Vamos a encontrar entonces, a partir del artículo 1, vamos todos a la ley, artículo 1, aquí vamos a encontrar nosotros el objeto de la ley. Entonces, fíjense pues, es importante que ustedes vayan comprendiendo cuál es el objeto de la ley, porque si no, no tiene sentido, no saben aplicarlo si no logramos entender. El objeto de la ley establece, ojo, la presente ley tiene por objeto prevenir, controlar, vigilar y sancionar. Yo les he colocado esas palabras en colores porque es necesario identificarlas. Mira, el objeto de la ley es prevenir, controlar, vigilar y sancionar. ¿Pero qué? ¿Qué vigila? ¿Qué controla? ¿Qué sanciona? Porque podemos prevenir un accidente, podemos prevenir
llegadas tarde, pero acá se refiere a prevenir actividades ilícitas que se relacionan con el lavado de dinero. Por eso les he colocado en color rojo, lavado de dinero. Entonces, ojo, el objeto de la ley es prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos que procedan de la comisión de cualquier delito. Acá no hace referencia a un catálogo de delitos que les diga exclusivamente delincuencia organizada, o que les diga robo, o que les diga secuestro. Dice cualquier delito. Y establecer las normas, ojo con esto, pues. Y establecer normas. Esta ley establece normas que para el efecto deberán observar las personas que estén obligadas, a las que se refiere el artículo 18. Entonces vean ustedes que a partir de este objeto de la ley, nos enseña que sanciona la actividad ilícita de lavado de dinero, pero que también crea una normativa que es de cumplimiento y de observancia obligatoria para las personas que están obligadas. Y ojo con esto, porque cuando se refiere a las personas que están obligadas, son aquellas del artículo 18 de la ley. Váyanse a la ley, al artículo 18. Vamos a hacer una pequeña integración y en ese artículo 18, vean ustedes que la ley establece claramente cuáles son esas personas obligadas, que si ustedes se dan cuenta, dice de las personas obligadas. Entonces, ahí está el capítulo 4 en su ley y dice de las personas obligadas y de sus obligaciones. Subraye con color verde, por favor, esa palabra, de las personas obligadas y de sus obligaciones. Vamos con color verde, marquen esa su ley. Les digo, ustedes tienen que empezarse a preparar desde ya, a marcar sus leyes para que cuando ustedes terminen su pensum de estudios, estén preparados directamente para su examen técnico profesional. Así es que tienen que identificar de una vez. Entonces, marcan con color verde. Dice 18, de las personas obligadas. Para el efecto de la presente ley se consideran personas obligadas, vea usted, ahí va marcando, las entidades sujetas a vigilancia e inspección de la superintendencia de banco. Por ejemplo, ¿quién me menciona una entidad que esté sujeta a vigilancia e inspección de la superintendencia de banco? Vamos, ¿quién me menciona una? Las financieras, La Contraloría de los Cuentas. los bancos. Los bancos. La Contraloría de Cuentas. Contraloría, ahorita vamos a ver. Las entidades de instituciones de crédito, muy bien. Las aseguradoras también están sujetas. Entonces, todas estas son personas obligadas. Miren, por ejemplo, en el numeral tercero dice, las entidades emisoras y operadoras de tarjetas de crédito. Por ejemplo, si vemos el tema de operadores de tarjeta de crédito, está Bacredomatic. Por ejemplo, alguno de ustedes puede tener tarjeta de crédito. Está GT Conti Credit, está Bicredit. O sea, ellos están sujetos a obligación de vigilancia. Si ustedes van al banco, por ejemplo, a solicitar una tarjeta de crédito, los van a poner a llenar unos formularios que para el efecto ha diseñado la Intendencia de Verificación Especial. Y si ustedes no llenan ese formulario, no les van a dar o no les van a autorizar la tarjeta. Ahora hay una modalidad de que llaman y le dicen, mire, tenemos una tarjeta autorizada para usted, pero contra entrega le hacen llenar su formulario. Entonces, esas personas obligadas a saber, vean ustedes, aunque se ve un poquito acá, pequeño, pero ya lo van a tener ustedes un poquito más amplio cuando yo se las comparta, pero están los bancos. Ahí ustedes, voy a apagar un poquito la cámara para que lo vean un poquito más amplio. Creo que así, miren, casas de cambio, las offshore, entidades fuera de plaza. Ahí vayan marcando campañas, mire, compañías de aseguradora y fianza, almacenes generales de depósito, entidades que se dedican al arrendamiento financiero, emisores y operadores de tarjetas de crédito, casas de cambio, sociedades financieras. Miren quién está, Banco de Guatemala. Cambiamos un poquito, vamos a algo distinto. Loterías, personas jurídicas sin fines de lucro, intermediarios de aseguradoras, vean.
que no son las aseguradoras directamente, pero son intermediarios, carros nuevos y usados, joyerías, galerías de arte, carros blindados, contadores públicos y auditores, personas individuales. Entonces vea usted que existen personas definitivamente obligadas y es a lo que se refiere. Así es que ningún tema normativo, vamos identificando pues estas personas que son las obligadas a saber. Ahora veamos nosotros algo interesante que lo que podemos considerar o traducir como el sujeto activo. Pero acá veamos quién comete el delito de lavado de dinero. Y miren que este delito es tan complejo, incluso hasta la práctica. ¿Y quién comete el delito de lavado de dinero u otros activos? Van a ver ustedes que se encuentra establecido en el artículo 2. Ahí dice el delito de lavado de dinero u otros activos. Y ese artículo 2, ojo, vayan marcando, establece que comete lavado de dinero u otros activos quien por sí o por interpósita persona, es decir, una tercera persona. Y aquí es donde de esta normativa se desprende la aplicabilidad, vean ustedes, de 3 literales. La primer literal, y aquí vamos uniendo, que al final todos se los voy a unificar, pero ahora vean ustedes que nosotros estamos acostumbrados a ver los delitos, por ejemplo, el Código Penal, y que en el Código Penal, por ejemplo, establecía robo, ¿verdad? O homicidio, pues, homicidio. Quien diere muerte a otra persona, ese es homicidio. Será sancionado con prisión de 15 a 40 años, pero todo queda determinado en el mismo delito, en el mismo artículo 123. Aquí cambia porque el artículo 2 establece la descripción del delito y el artículo número 4 establece la responsabilidad penal. Me refiero a los años de prisión que impone este delito. Entonces, este está separado en 2 artículos. Esta primera parte, el artículo 2, establece quién comete el delito de lavado de dinero, cómo se puede cometer, las acciones que realiza. Ahora, si yo les digo a ustedes cuáles son las acciones que realiza el sujeto activo para considerarlo autor del delito o partícipe del delito, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando yo digo invierta, convierta, transfiera o realice, ¿a qué me estoy refiriendo? Vamos, respóndanme. Eso lo vimos en la clase anterior. Un verbo rector. Al verbo Verbo rector. Muy bien. Ojo con esto. Perfecto. Entonces, los verbos rectores van a quedar determinados en este artículo 2. Es decir, que ahí están establecidas las acciones que realiza el sujeto y lo que debe ser sancionado. Por eso dice, quien invierta, convierta, transfiere o realice. Ustedes en la práctica van a tener casos concretos en los cuales el Ministerio Público debe imputar el hecho, pero además de que debe imputar el hecho, el Ministerio Público debe indicar en cuál de las 3 literales queda establecida la conducta de su cliente. Si se convierta, bueno, ¿cómo convirtió? Es el verbo rector. Transfiera. Yo puedo transferir, por ejemplo, mi cuenta bancaria a la cuenta bancaria de otra persona, pero aquí el Ministerio Público tiene que determinar circunstancias de tiempo, modo y lugar en la transferencia y que además sea una transacción sospechosa y que afecte la economía nacional y que se trate de lavado de dinero. Entonces, eso es lo primero, pues. Y por eso les he subrayado también ahí bienes y dinero. Vayan identificando ustedes ahí en su ley, invierta, convierta, transfiere o realiza bienes o dinero. Así es que vayan identificando esa parte. Vean que ahí dice bienes o dinero establece claramente con el tema de lavado de dinero u otros activos. Luego la literal B, vamos a la literal B, establece adquiera y aquí cambian los verbos rectores. Puede que la conducta quede establecida en adquiera, posee, administre, tenga o utilice. Miren que son otros verbos rectores. Adquiera, puede adquirir, poseer, administrar, tenga o utilice. Porque aquella persona que, por ejemplo, se dedica a la extorsión o al secuestro, digamos que se dedica a la extorsión y le llama a otra persona, le dice que le dé una cantidad de dinero bajo amenazas de muerte, la exigencia a un comerciante, le dice te voy a matar si no me das cierta cantidad de dinero. Esta persona obtiene ese dinero, ¿verdad? Y que proviene de un hecho ilícito, que es la extorsión. Entonces obtiene una ganancia.
y lo puede utilizar. Entonces, eso es lo que se sanciona. Adquiera, posea, administre, tenga o utilice. O aquella persona que no fue la que llamó para exigir el rescate o exigir el pago de la extorsión, pero lo está utilizando. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar nosotros establecidos los verbos rectores. Adquiera o poseer, administrar, tenga, utilizar. Bienes o dinero. Ok, ahí lo podemos ver. Igual, la persona que está obligada a saber, que administre, también incurre en el delito de lavado de dinero. Por eso dice, o por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión, esté obligado a saber. Puede que de esa manera, pues, también, si encontramos nosotros aquella importadora de vehículos, puede que esa también se encargue de adquirir dinero que proviene de actividades ilícitas. Es una compraventa, por ejemplo, un vehículo, pero el dinero puede ser proveniente de un hecho ilícito. José tiene la mano levantada, puede hablar. Lick, buenas noches. Con respecto a lo del delito de extorsión, que también se encuentra en el artículo 261 del Código Penal, Es entonces solo sería extorsión si el dinero ilícito que obtiene la persona por haber extorsionado a otra es utilizado en cualquiera de estos verbos rectores que dice el artículo 2 de este decreto. Ya, es que la o el extorsión es hecho... una actividad delictiva distinta. Ajá. Extorsión es distinto, lavado de dinero es distinto. Pero la extorsión, ahí es donde usted está leyendo el artículo 261 del Código Penal, es la exigencia dineraria, ¿verdad? Dame cierta cantidad de dinero, te voy a matar, ¿verdad? Bajo amenazas. Entonces le da una cantidad de dinero. Pero esa cantidad de dinero que tiene el delincuente, si lo utiliza, ya puede ser considerado lavado de dinero. De hecho, el simple hecho de tener en posesión ese dinero ya se considera lavado de dinero. Si va y lo deposita en una entidad bancaria, por eso las personas obligadas a saber que son los bancos tienen la obligación de conocer a su cliente. Si va a depositar, por ejemplo, 50,000 quetzales, ¿de dónde proviene? Entonces, aquí hay una responsabilidad tanto de la persona obligada como de la persona que va y deposita, que en este caso puede ser el propio extorsionista, que vaya y deposite. A eso se refiere José. No sé si estamos bien. Sí, gracias, Nick. Solo me queda la duda de cómo podríamos tipificar entonces al momento por decirlo, acusar a una persona, si es en el artículo 261 del Código Penal o es acá, porque si extorsiona a alguien y posee el dinero, entonces podríamos acusarlo con el Código Penal por extorsión o por ¿qué? Lavado de dinero. ¿Cuál de las dos? Si extorsiona y pide una cantidad de dinero y el comerciante, por ejemplo, se lo otorga, esa es extorsión. Porque la extorsión lo que conlleva es que se pueda exigir y que se pueda lesionar el patrimonio de una persona. Por eso está catalogado dentro de los delitos patrimoniales. Entonces, digamos que si al comerciante le llaman y le exigen la cantidad de dinero y lo entrega, queda determinado únicamente en extorsión. ¿Ya? Es extorsión. Cuando una persona no puede justificar de dónde proviene el dinero, que por ejemplo la modalidad que se ha utilizado en la práctica, la modalidad criminal, por ejemplo en extorsión, es a través de depósitos a cuentas bancarias. Por eso ustedes van a las entidades bancarias, le dice que están los afiches, dice, el que presta su cuenta puede ir a la cárcel sin darse cuenta. Y eso es algo interesante porque, fíjense pues, les voy a contar qué es lo que sucede entre la fiscalía. Que cuando una persona no puede justificar el nivel de ingreso acorde al perfil que ha reportado cuando inicia relaciones en el banco, es decir, se vuelve cuentaviente, no puede justificar, ahí es donde entonces viene el cuestionamiento sobre cómo adquirió ese dinero. Porque hay rastros o indicios de la comisión de un delito. Me explico ahora. Si una persona le depositaron 10,000 quetzales de extorsión, presentó una denuncia, el Ministerio Público y la IBE ya determinaron que hay una persona cuentaviente y una cuenta bancaria que depositaron 10,000. Pero también está esos 10,000
y se determinó porque hay una denuncia de una persona. Pero al momento que analizamos el estado de cuenta, vemos que hay otro depósito de 15,000, otro depósito de 8,000, otro de 5,000, y suma en el mes casi que 40,000 quetzales. ¿Ya? Entonces, cuando se ve el perfil y versus, por ejemplo, los formularios de inicio de operaciones, que es el IB 01, reporta que gana 2,000 quetzales y que es ama de casa, o 2,000 quetzales y se dedica a, ¿qué les digo? A algo, pero 2,000 quetzales. Entonces, el perfil que reporta versus sus ingresos no coincide. Desde luego, aquí, entonces, ¿quién era? José, que me había preguntado, esos 10,000 quetzales reportados van a considerarse extorsión. Y el resto de depósitos puede considerarse lavado de dinero. No podemos utilizar o considerar los 10,000 quetzales en lavado de dinero porque habría una doble persecución penal por el mismo hecho. Ahí hay que ser muy cuidadosos. Esto de la doble persecución penal, ustedes lo van a aprender en el siguiente curso de Derecho Procesal Penal. Está en el artículo 17 del Código Procesal Penal. Esa es la doble persecución. Entonces, separan los 10,000, lo deja tipificado como extorsión y el resto que no va a poder justificar posiblemente sea considerado lavado de dinero, que en la actualidad hay muchos casos así relacionados. Así es, José, no sé si estamos con su duda. Ya, Lick, esa era acabar la duda que tenía, gracias. Eso es, así funciona. Lick, perdone. ¿Puedo usted hacer un pausa? Sí, eso mismo funciona con las remesas. Digamos que porque reciben cierto efectivo y ya denotan que va recibiendo un poco más y entre diferentes personas. Fíjese que el tema de remesas es un tema delicado que está siendo muy evaluado por la IBE. Porque de cierto modo creo que se ha perdido un poco el control en cuanto a las remesas. Y tiene usted mucha razón, porque la persona apertura una cuenta bancaria y dice para remesas y reporta una cantidad, pero va remesa tras remesa y de repente el amigo que también está en el extranjero, en Estados Unidos, le dice, mira, te voy a depositar y envía una remesa, se la das a mi mamá. Ah, por el Día de la Madre, miren, depositémosle, ¿a qué? Y van las remesas. Hay que tener cuidado. Exacto, a No eso me sabemos. refería. Sí. Porque yo, digamos, trabajé en instituciones financieras y en eso nos decían que las remesas eran cosa delicada porque va remesa tras remesa y no tienen como una fiscalización como tal, porque saben que son remesas. Entonces, lo único que sí tienen entendido es de que billetes de a 20, pues no reciben así de montón, solo de 50 o de a $100. Pero por eso le hacía la pregunta, ¿verdad? Entonces sí tiene que ver mucho ahí en cuestión de las remesas. Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Y se puede prestar. Por eso la persona obligada, por ejemplo, el banco está obligado a darle cumplimiento a la ley y a conocer a su cliente. Y de hecho, porque, por ejemplo, la persona reportó que recibe remesas 5,000 quetzales mensuales y ahora recibe 30,000. Entonces, cuando empiezan a caer esos depósitos, la IBE, que ya les voy a explicar dónde está establecida y fundamentada la IBE lo que hace es enviar un reporte, ¿verdad?, al Ministerio Público, una alerta al Ministerio Público donde se está posiblemente cometiendo lavado de dinero. Pero primero, la IBE agota la instancia de verificación y verifica. De repente ustedes ya se van a dar cuenta. Le voy a contar, por ejemplo, por experiencia. Y también fíjese, Sandra, hace años, algunos años, yo trabajé también en una institución bancaria. Entonces, cuando yo estaba en la institución bancaria, digamos que ahí empezaba mis trabajos, ganaba, digamos, el salario mínimo. Esa misma cuenta yo la mantuve durante muchos años. Pero ya con el tiempo, pues que uno se gradúa y todo, y le va cambiando a todo. Así es que motívense, van a mitad de carrera. Le cambia a uno, verá el estatus incluso económico, pues a la cuenta pues empezó a ingresar un poquito más de capital. Entonces fíjense que en una oportunidad me llamaron. Mire, fíjese que le llamamos porque le llamamos del banco y tiene que, ¿será que puede venir? Y me pusieron un bloqueo preventivo.
Entonces me dijeron, mire, es que fíjese que a su cuenta han estado ingresando cantidades de dinero superiores a las que consta en el formulario de apertura. Entonces ahí ya les expliqué, les dije, sí, es que fíjense que soy abogado, estoy en una asesoría y pues de esa asesoría es que recibo yo un capital y eso pues lo deposito acá, que era una cuenta de ahorros. Entonces tuve que justificar, ahí acredité pues que era abogado, pero sí está esa parte de la política, que sí se puede controlar, ¿verdad? Pero en el tema de remesas, ahí es donde está complicado. La IBE es la que tiene que tomar ese rol de verificación junto con las personas obligadas. Por eso es de que la ley se dirige a las personas obligadas. Si no, también incurren, porque ¿qué es lo que está haciendo una persona, por ejemplo, un banco con esas remesas? ¿Será que encuadran esos verbos rectores? Tal vez en administrar, que administra el dinero. Porque vea la literal A. ¿Será que encuadran esos la entidad bancaria? En transferir o en inversión también. Podría ser. Podría Y ser. invertir también. Entonces, por eso les digo, aquí vamos con quien posiblemente utiliza el sistema financiero y quienes ya están haciendo uso, que son las personas obligadas. Y aquí hay otro, miren la literal C. Dice, oculte o impide la determinación de la verdadera naturaleza u origen, u ubicación, destino o movimiento o la propiedad del dinero. Y es que sabe que recuerdo, yo el día de antier, el lunes, pasé yo a una financiera X y yo escuché que la chica le dijo que estaba muy enojada porque ella ya no podía seguir depositando las remesas en su cuenta. Entonces ella le dijo, bueno, es que me parece extraño, tengo que ir a averiguar. En eso fue y cuando averiguó le fue a decir de que su cuenta tenía un límite de depósito para las remesas. Entonces que tenía que ella aperturar otra cuenta. Entonces ella no quiso y entonces ahí empezó el problema porque como que la bloquearon o algo así porque ella se rehusó a tener otra cuenta y no a seguir con la misma, porque sí le dijeron que tenía un límite de dólares y ella quería depositar cierta cantidad, por lo que vi, fuerte de dólares. Y miren, es algo que ahorita me recuerdo de muchas situaciones, por ejemplo, con las estafas. Yo no sé si alguno de ustedes tiene algún familiar que de repente le llaman o le envían mensajes, ¿verdad? Que un familiar está en Estados Unidos y que necesita dinero. Y lo mismo puede pasar, ¿verdad? Lo mismo puede pasar para una persona que está en Estados Unidos, ¿verdad? Vemos nosotros que le escriben y la persona deposita como que fuera remesa, pero hay una cuenta destinada para eso, que le dicen, mira tía, deposítame, pero no a mi cuenta, porque mi cuenta está bloqueada. Deposítame a la cuenta de una de mi amiga, ella me va a hacer favor de retirarlo y le envía el número de cuenta, y no sabemos que eso es una estafa. A mí me pasó, Lick, con mi hijo. Disculpe que intervenga así, pero es que sí viene ahorita en mi recuerdo que estábamos para una Semana Santa en la playa. Me llaman porque yo tengo hermanos en Canadá y me dicen, mire, no, de hecho a mi sobrina en Montreal le llamaron y le dijeron que mi hijo estaba en la frontera y que necesitaba que le mandaran dinero. Y mi hijo estaba conmigo en la playa, pues. O sea, ¿Y dónde estaba su hija? Mi hijo estaba conmigo. Ah, su hija. ¿Y la otra persona quién era? Mi sobrina que está en Montreal y a ella le llamaron diciéndole que fulanito de tal estaba en la frontera y que tenía que hacer un depósito para que él viniera y lo liberaran, ¿verdad? Entonces le digo yo, cuidado porque esa es una estafa, mi hijo está aquí, él no necesita viajar así. Pero, y así hay muchas estafas, ¿no? Hay muchos, y hay quienes se hacen pasar por perfiles falsos de Facebook, tengan cuidado. Y de repente pues le escriben al familiar que está en Estados Unidos, mira, deposítame, como les digo, a la cuenta de Sofía, ella es mi amiga, ella me va a hacer favor de retirarlo. Y sí, ahí cae como remesa a la cuenta, y eso es algo difícil. Hay personas que denuncian y otras personas que no denuncian. Qué bueno que todos denunciaran, pero hay quienes tienen miedo, por ejemplo, a denunciar. Entonces, los que no denuncian, no se sabe si es de una actividad ilícita. Porque si alguien denunciara, posiblemente podría quedar considerado en el delito de estafa o posiblemente en un delito de extorsión si fue exigido bajo amenazas. Pero hay quienes no denuncian y van y depositan a la cuenta. Pero ya la IVE es la que se tiene que encargar de determinar de dónde proviene.
Obviamente, cuando le pregunten al cuentaviente de dónde proviene, no va a poder justificar. Pero como les digo, hay quienes no denuncian por miedo y ese dinero queda, pero no se sabe de dónde proviene. Además, cuando son dineros depósitos en efectivo. Pero pues ya queda ahí bastante discreto y a criterio de la IBE que haga justificar de dónde proviene. Por eso es de que viene mucho el tema también de extinción de dominio. Ya vamos, bueno, esa ley no está dentro del programa, sería interesante platicarla, porque se relaciona extinción de dominio para desapoderar de los bienes que adquiere el delincuente, proveniente de actividades ilícitas, enriquecimiento como, por ejemplo, lavado de dinero. Obtiene miles de millones de quetzales o millones, invierte. Ese inmueble que compró ese vehículo o ese capital que tiene ahorrado es de procedencia o de actividades ilícitas. Extinción de dominio permite que despoderemos a esos delincuentes de ese capital. Como les digo, sería interesante y todas esas leyes se van relacionando. Bueno, pero ahí estamos entonces con el artículo 2. Vamos a pasar entonces ahora al artículo número 4. Ahí establece directamente de las personas individuales y el artículo 5 de las personas jurídicas. Entonces vean ustedes que acá hablamos de la responsabilidad penal y de las penas, que de hecho ahí está el título en la sección segunda. Vamos, márquenlo con color verde. Y ahorita van a aprender algo interesante ustedes sobre la responsabilidad penal y la pena. En primero, entonces, vamos a hacer acá el análisis, dice persona individual en el artículo 4, persona jurídica en el artículo 5. Empecemos con la individual. ¿Quién es la persona considerada individual? Por aquí les trato yo de ir haciendo algunos, digamos, algunas imágenes para que ustedes se vayan relacionando un poco mejor, aunque en el Código Penal, ¿se recuerdan que en el Código Penal ustedes ya han analizado la autoría que está en el artículo 36 o la complicidad y la tentativa, que ahorita todo eso lo vamos a relacionar? Entonces, en el tema, ojo, personas individuales, dice, el responsable del delito de lavado de dinero u otros activos será sancionado. Escuchen, aquí ya no le dicen las actividades ni los verbos rectores, porque eso ha quedado determinado en el artículo 2. Aquí solo dice que el responsable del delito será sancionado con prisión inconmutable de 6 a 20 años. Y ojo, préstele atención, porque dice pena inconmutable. Ok, ahora entonces, si vamos aprendiendo algo, y yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿qué es una pena conmutable y qué es una pena inconmutable? ¿Quién me la responde? La conmutable es cuando es menor a 5 años de prisión, si mal lo recuerdo. Sí. Y puede pagar los días de cárcel también. Tiene medida accesoria, ¿no? Va de 5 a 100 quetzales. Eso, muy bien, perfecto, muy bien. De 5 a 100 quetzales. Pero vean ustedes, pues, analicen esto. De entradita, la pena es inconmutable. No aplica. Por eso el propio código, el artículo dice inconmutable, la propia ley. Aunque nosotros ya sabemos que, aunque no diga inconmutable, 6 años no aplica. Conmuta. Bueno, y lo otro es, otra cosa interesante acá, es que la multa en este delito, si ustedes se recuerdan, y allá en el Código Penal, por eso les decía, tengan a su mano el Código Penal, y fíjense que ubiquen el artículo que establece el monto máximo del pago de la multa por la comisión de un delito. Porque se recordarán ustedes que cuando vieron los penales anteriores, los cursos de penal, ahí se analizó, por ejemplo, que cada delito tiene una pena de multa, establecida ya en la descripción del tipo. Pero cuando la ley le quiere dar un valor superior, y eso me refiero a los concursos de delitos que ustedes ya analizaron anteriormente, puede hacer una sumatoria, incluso hasta de multa, no se puede pasar de cierta cantidad. Vamos, ubiquen el artículo. Yo tengo acá el artículo 50, conmutación de la pena privativa de libertad. Ese es de la conmutación de la pena, pero el artículo que establece el monto máximo de la multa. Licenciado, ¿será el artículo 53 que dice determinación del monto de la multa? Ese artículo 53 le enseña a usted como abogada cómo debe determinar la multa. 1, cómo usted le acredita al juez cuál es la multa que mejor debe pagar su cliente y
ese artículo le da los lineamientos al juez para fijar la multa. Ese no es. Yo les di la palabra clave, les dije en el concurso de delitos. Vean el artículo 69 del Código Penal. Sí, dice al responsable de 2 o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las infracciones que haya cometido a fin de que las cumpla sucesivamente. Sí, vamos al siguiente párrafo. Este máximo, sin embargo, en ningún caso podrá ser superior. Primero, a 50 años de prisión. Segundo, a 200,000 quetzales de multa. Ok, perfecto. Ahí dice, pero cuando hay varios delitos, ojo con esto, se puede sumar, pero dejemos eso para el Código Penal. En el tema de lavado de dinero u otros activos, ojo con esto. ¿Cuál es la multa? Ahí está en su ley. Dice que prisión inconmutable 6 a 20 años más una multa igual al valor de los bienes, instrumentos o productos o objetos del delito. Una multa igual, equivalente. Porque el propio Estado no puede considerar que los delincuentes puedan quedarse o retener el capital que proviene de actividades ilícitas. Porque, por ejemplo, imagínense si el código o la ley especial estableciera y una multa de 100,000 quetzales y el lavado de dinero que realizó es por 8 millones de quetzales y una pena de 6 años. Entonces, cualquier delincuente dijera, bueno, voy a cumplir 6 años de prisión y pago mis 100,000 de multa y me quedo con el resto de millones. Entonces, ahí es donde el propio Estado no puede permitir que esto suceda. Entonces viene el legislador y muy atinado, ahí sí, es muy atinado, una multa igual. Que les voy a contar en la actualidad qué hubiese pasado si hubiese fijado una multa, por ejemplo, de 100,000 quetzales y se lavaron 8 millones. En la actualidad, es lo que yo les digo, y lo que comentaba la compañera que tenía su diplomado, sobre el tema de la ley de aceptación de cargos. En la actualidad, el delincuente puede aceptar los cargos. Imagínense, lo aprenden por lavado de dinero. En primera declaración, acepta los cargos. 6 años de prisión. Perfecto. Aceptó los cargos. 6 años de prisión. Se le rebaja a la mitad, 3. Al rebajarlos a la mitad, 3, ¿se recuerdan ustedes que el artículo, bueno, ustedes me irían acá, entonces ahora sí aplica la conmuta? Sí, aplica la conmuta. Entonces esos 3 años se vuelven conmutables, presten atención a eso. Pero es más, la ley penal establece que una pena de 3 años de prisión, ¿se recuerdan esto de sus cursos de penal anteriores? Una pena que no exceda de 3 años de prisión, ¿qué beneficio le pueden encontrar ustedes a sus clientes? Arresto domiciliario, si no estoy mal. Ojo, porque se fue a la primera declaración. Estamos hablando de imposición de pena. Ay, perdón. Condenan a su cliente. Ojo, pues, ojo, esto lo tienen que saber ustedes. Por eso les digo, presten atención, es necesario que repasen. El tema de leyes especiales no se concretiza únicamente en analizar sujeto activo o pasivo. El tema de leyes especiales es bien complejo porque tenemos que saber aplicar todos los sustantivos en una ley especial, porque recuérdense pues, el Código Penal tiene su parte general y su parte especial, sus delitos. Pero en la ley especial hay cierta normativa que incluso la próxima ley que vamos a analizar es la ley contra la narcoactividad. Y ahí hay otros supuestos sustantivos del Código Penal que ustedes tienen que saber. Y si no lo saben, no me van a entender. Entonces, por eso tienen que desempolvar ese material. Ojo con eso. ¿Alguien tiene la palabra? Va, ya no me respondieron. El artículo 72 del Código Penal, ¿qué establece? Espero que todos se recuerden. 72 del Código Penal. Suspensión condicional De la pena. Es decir, ni siquiera va, imagínese esto. El delincuente en la actualidad, y eso se lo estoy diciendo para que usted lo aprenda de una vez y se vaya preparando para su ejercicio profesional, que viene en unos años. Pero en la actualidad acepta los cargos 6 años, se le bajan a 3,
ni siquiera conmuta, suspende la pena y una multa equivalente a lo que lavó dinero, a lo que se puede probar que lavó dinero y lo que no. Bueno, ese es un paréntesis interesante para análisis de este artículo 4 y es lo que está sucediendo en la actualidad. ¿Qué más? Vamos con lo siguiente. El comiso, dice, o pérdida o destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito. Les voy a contar que esta parte del comiso, a ver, ¿qué es el comiso? Les voy a contar que el comiso, díganmelo ustedes, ¿qué es el comiso? Según el artículo 60, el comiso consiste en la pérdida a favor del Estado de los objetos que provengan de un delito o falta y de los instrumentos con que se hubiera cometido, a no ser que se pertenezca a un tercero. Muy bien, Leslie. Ahora le voy a decir algo del comiso. El comiso se decreta en sentencia. Pero dice de los objetos provenientes de la comisión del delito. ¿Qué objetos? Puede que el delincuente haya tenido dinero y luego lo haya invertido a dinero proveniente del delito. Pero el comiso se decreta, ojo, en sentencia. Y se ejecuta cuando está la sentencia firme, penal. Pero, ¿qué es lo que sucede o sucedía antes en muchos casos? Aquella persona que había lavado 8 millones de quetzales, según creía, tenía asegurada su vida, luego viene la justicia, empieza el proceso penal, sabe que lo va a perder todo porque puede llegar el comiso, en el momento de que se investigue, puede llegar el comiso a favor del Estado, aquellos vehículos, aquellas motocicletas, aquel dinero. Ojo, ¿qué hizo aquella persona? Se suicidó. Se suicidó. Muerta. Cuando muere, el procesado, se extingue la persecución penal. Hasta ahí ya no pasó nada. ¿Y qué pasó con el comiso? Nunca se declaró en sentencia. Eso, antes. La ley todavía está vigente y se puede aplicar en comisos, sí, pero les voy a contar qué es lo que pasa con esas grandes cantidades de dinero o qué es lo que sucede con esos bienes que provienen de actividades ilícitas, que se ha obtenido un dinero, que se ha comprado un vehículo, que se ha comprado una casa. Ahora, en la actualidad, se aplica sin necesidad de llegar a sentencia la ley de extinción de dominio. Y miren cómo vamos relacionando algunas situaciones, incluso leyes, extinción de dominio. Relaciona ahí extinción de dominio. Cuando dice comiso, hágale un llamado y escríbale ley de extinción de dominio. Y ya les voy a explicar que extinción de dominio tiene un principio que se llama autonomía. Igual que la ley de lavado de dinero de otros activos, tiene un principio que se llama autonomía. Entonces, puede desapoderarse de sus bienes, incluso aunque la persona, ¿verdad?, haya fallecido, se le puede desapoderar de sus bienes. Eso es parte de extinción de dominio. Sigamos ahora, dice, el pago de costas y gastos procesales. Vamos, siguiente, vayan marcando. Y la publicación de sentencias. Ojo ahí con la publicación de sentencias del artículo número 4, pues porque ahí claramente lo establece, y la publicación de sentencias. Esto es para la persona individual. Vamos entonces ahora con la persona jurídica. La persona jurídica son las entidades. Puede ser la joyería, puede ser la aseguradora, el restaurante, puede ser el almacén. Pero vean ustedes que para la persona jurídica, como la persona jurídica definitivamente no puede ser sancionado con pena de prisión. Aquí lo que aplica es la pena de multa. Y la pena de multa, ahí está en el artículo 5, que establece una multa de 10,000 hasta $625,000. Es una multa elevada. El comiso, la publicación de sentencias y, en caso de reincidencia, la cancelación de la personalidad jurídica. Eso es lo que establece para la persona jurídica. Hay que tomar muy en cuenta, ojo, que el artículo 5, cuando inicia,
establece. Serán imputables a las personas jurídicas. ¿Qué significa imputable? Significa el reproche que se le hace de la acción ilícita. Por eso serán imputables, ese reproche de la acción ilícita, de lavado de dinero. Serán imputables a las personas jurídicas independientemente de la responsabilidad penal de sus propietarios, directores, gerentes o administradores. O sea que ellos también tienen responsabilidad penal, gerente, administrador. Pues hay que tener mucho cuidado. Cuando usted esté graduado de abogado, de repente le dicen, mire, quiere ser administrador o representante legal. Ojo, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con eso. Pues ahí está, miren, independientemente de la responsabilidad de sus directores, gerentes, administradores. Así es entonces. Vamos acá, vean ustedes, les voy a contar que en el tema de lavado de dinero u otros activos, vamos a pasar ahora al artículo número, aquí está el artículo número 6. Vamos al artículo número 6. Aquí está. Vea el artículo número 6. Otros responsables. Y hablamos de que quien comete el delito de lavado de dinero a otros activos y podemos considerar que es el autor. Pero el artículo 6 refiere otros responsables de lavado de dinero. Y entre estos otros responsables le llama al conspirador y refiere la tentativa. Recuerden ustedes que el iter criminis menciona que tenemos delito consumado, tentativa, tentativa imposible y desistimiento. A título de autor, como lo establecía el artículo 4, se le impondrá una pena de 6 hasta 12 años. Eso era lo que refería el artículo 4 si consideramos a este sujeto autor. Pero si quien está siendo juzgado se considera que ha cometido lavado de dinero u otros activos en conspiración. Miren, aquí les coloqué, sí, está la tentativa, está la conspiración, está la tentativa. Vean, el artículo 6 dice, quienes se hallaren responsables de participar en la proposición o conspiración para cometer el delito de lavado de dinero u otros activos, así como la tentativa de su comisión. Escuche, la tentativa. Si les pregunto qué es tentativa, ¿qué me dirían ustedes? Recuérdense que el delito se comete por delito consumado o por tentativa. El intento en la realización de un delito. Que lo intentó, pero no se cometió. Eso es tentativa. ¿Verdad? Entonces, ojo, no es lo mismo el delito consumado a la tentativa. El delito consumado, un ejemplo fácil, es aquella persona que quiere matar a alguien, desenfunda el arma de fuego, le dispara y lo mata. Ese es delito consumado, lo mató. La tentativa es aquella persona que desenfunda el arma de fuego, dispara y le falla la puntería. Esa es tentativa, porque no lo mató, pero la intencionalidad lo tiene. Entonces, en el tema de lavado de dinero u otros activos, en delito consumado utilizó el sistema financiero. Acá quedó en tentativa. Quería, pero no logró la consumación. O sea que entre el delito consumado y la tentativa, la intencionalidad queda determinada. La intencionalidad, solo que en el delito consumado, el sujeto, recuérdense, del iter criminis, el elemento, la fase interna, piensa y la externa ejecuta. En la tentativa, piensa, fase interna y ejecuta, pero en la ejecución vemos nosotros que no se comete la finalidad, que es consumarlo. Pero va enfocado a consumar, por eso quedó en tentativa. Y ojo con esto. Entonces, ya sabemos que no es lo mismo el autor delito consumado o el de tentativa. Y la tentativa, entonces, ojo, porque la tentativa tiene una pena menor. No es lo mismo el autor del delito consumado al autor de tentativa. Y yo quiero que ustedes aprendan esto, que es cuando la persona es procesada por el delito de lavado de dinero en grado de tentativa o por conspiración. ¿Qué es conspiración? Vamos a ver, díganme ustedes qué es conspiración. Incitar a alguien a hacer un acto. Desear hacer algo, licenciado. Eso es como más incitar, Luis. Es como más, esa es incitación. ¿Pero qué es conspiración? Cuando intentar, pero no lograr el cometido.
planear hacer algo, licenciado. Cuando individuos se ponen a Me parece mejor eso, planear. Ponerse de acuerdo para cometer un hecho ilícito. Muy bien, Walter, muy bien, José. Planear. Pero eso es planificar. Y le voy a coger el artículo 17 del Código Penal, refiere a esas formas especiales de participación en el delito. Y ahí ustedes van a encontrar la conspiración en el artículo 17 como formas especiales de participación en el delito. Pero la verdadera conspiración determinada está en la Ley contra la Delincuencia Organizada. Allá, aquel artículo 3 de la Ley contra la Delincuencia Organizada establece la conspiración. ¿Y qué es conspiración? Es cuando varios sujetos o dos sujetos, si estamos hablando del Código Penal, porque delincuencia organizada, hablamos de 3 sujetos en adelante para considerar delincuencia organizada, se reúnen, planifican, ¿verdad? Planifican el cuándo, cómo, en dónde lavar dinero, qué actividad realizar para lavado de dinero, pero no lo consuman. O sea, solo lo planificaron. Esa es conspiración. Ahora, si empiezan ejecución, tienen la finalidad, pero por un acto contrario a su voluntad, no se consuma, eso es tentativa, porque no quedó solo en el pensamiento, en la fase interna, sino pasó a la fase externa, que es la ejecución. Eso es tentativa. Si queda en el pensamiento, eso es conspiración, pero el pensamiento no se puede probar. Por eso les digo, hay mecanismos para probar la conspiración. Ahí lo establece. Pero la conspiración es otro tema que podríamos tratar en otro momento. La tentativa por un acto contrario a su voluntad. Entonces, no es lo mismo el consumado que tentativa. ¿A dónde quiero llegar con esto? La tentativa tiene una rebaja de pena. Y dice que, vean ustedes, ahí mismo lo establece el artículo 6. Dice que serán sancionados con la misma pena de prisión señalada en el artículo 4 para delito consumado. Entonces, note, el artículo 4, la propia ley lo refiere que es consumado. Dice, rebajada en una tercera parte. Ojo, pues, abogados. Yo les llamo abogados y abogadas de una vez porque ustedes para eso están preparándose. Rebajado en una tercera parte. Si tomo en consideración el presupuesto, que el juez debe fijar una pena tomando en consideración la pena mínima del delito. Me estoy refiriendo ahora al artículo 65 del Código Penal. Por eso les digo, tienen que desempolvar sus materiales de estudio. Si quieren ir ustedes acorde y entendiendo cada uno de los supuestos de las leyes especiales, tienen que estudiar y tienen que desempolvar su material. Esa es la esencia de poder analizar las leyes especiales. No solo que aprendamos qué es el delito. El delito está fácil, se los explico fácil. Pero aprendan la esencia de eso. Entonces, fíjense pues, vayan desempolvando su material. Entonces, hagan el ejercicio ustedes. Supongamos que la persona, el delito tiene 6 años de prisión. Hagan el ejercicio. Se le va a rebajar en una tercera parte. ¿Cuántos años de prisión entonces le corresponden a su cliente sancionado, procesado por lavado de dinero? 4 años. Muy bien, le dice 4 años. ¿Qué más? Sí, Walter, no le escuchamos. Le digo que si es una tercera parte de 6, serían 2 años. Muy bien, se le rebaja una tercera parte. De los 6, tiene razón, 2 años. 2 años le vamos a restar. Nos queda en 4 años. Aquí les he tratado de hacer yo un poquito el ejercicio. Miren, delito consumado. Para el autor de delito consumado, ojo, el que sea considerado autor de delito consumado puede recibir una pena. Aquí miren, perdonen, aquí no es 3 años, ahí son 6 años. De 6 a 12. Solo corrijan ustedes visualmente. Yo en la presentación que les voy a enviar se los voy a corregir. De 6 a 12. Esa es la pena que puede ser para el autor de delito consumado. Toda pena. Allá lo refiere el Código Penal en el artículo 62. Toda pena. Pero cuando se trata de tentativa y conspiración, rebajada en una tercera parte, lo que decía Walter. Entonces, ojo, de 6 a 12 es toda pena. Pero siempre partimos de lo mínimo. Siempre partimos de la pena mínima. Y entonces el ejercicio era el siguiente. Si toda pena para autor de delito consumado de 6 hasta llegar a 12, tomemos el punto de partida mínimo, que son 6 años del delito, le quitamos 2 años, nos queda en 4.
note que para la tentativa no son los 6 años de prisión inconmutables, sino que son 4 años que se reducen a conmutable. Yo sé que la ley establece prisión inconmutable, pero ojo, porque la normativa, miren, la ley es del año 2021, el código la ley es del año 2001, el Código Penal es de 1973, pero en la actualidad, ustedes sepan que cuando ustedes van a litigar casos penales, no se pueden quedar enfrascados en la ley ni en el Código Penal. En la actualidad hay resoluciones que nuestras propias cortes, nuestras propias salas de la Corte de Apelaciones, Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, emanan y que nos sirven para asentar razonamientos jurídicos para poder argumentar. Entonces ahí es donde, ojo, tenemos que hacer referencia. Y de esta jurisprudencia innovadora actual surge que aunque el delito establezca inconmutable pena, si se reduce a 4 años, aplica la conmuta del artículo 50. Así es, compañeros. Bueno, entonces, vean ustedes, pues hasta acá vamos a dejar esta primera parte de la ley. Vamos a continuar en la siguiente clase, que sería la del día lunes. Y por ahí, pues ya vienen casi los exámenes, ¿verdad? Pero vamos a avanzar hasta donde nos pueda estar dando tiempo para que ustedes, pues de cierto modo, también tengan ahí su material y contenido de estudio y desde luego, pues que continúen ustedes con su aprendizaje. ¿Cómo estamos entonces? ¿Dudas, quejas, reclamos? Lick, una pregunta. Si la pena fuera los 12 años y le hacen la rebaja de la tercera parte, quedaría en 8. Quedaría en 8. Pero fíjese que le voy a contar algo. En la actualidad no podemos llegar a una pena de 12 años. Ahora, le voy a decir algo. Por ejemplo, que en un caso existan 2 sujetos. Uno autor y uno tentativa, en el mismo caso, solo que uno sí consumó y el otro se quedó en tentativa. Ok. Lidia tiene el autor de tentativa y Carlos tiene Lidia tiene al autor del delito consumado. Vamos a colocarlo así. Lidia, autor del delito consumado. Carlos, al autor de tentativa. Entonces, no es lo mismo consumado que tentativa. Pero, ¿qué es lo que sucede si el cliente de Lidia ha cometido más delitos? Ha reincidido, hay agravantes. Recuerden ustedes que las agravantes del artículo 27 permiten el aumento de la pena. Y ahí entonces, ¿quién fue que me preguntó? Diego Hernández. Ah, muy bien, Diego. Entonces, Diego, de ahí el artículo 27, relacionado con el 65 del Código Penal, permiten que el juez vaya aumentando las penas y que esa pena pueda llegar hasta 12 años. Puede ser el caso. Entonces, no podemos tomar la pena de 12 años de prisión que le corresponde al cliente de Lidia, que es el delito consumado, para calcular el de tentativa, que es el cliente de Carlos. Aunque la ley establece que le corresponderá, será sancionado con la misma pena de prisión para el autor del delito consumado, rebajada en una tercera parte. No puedo hacer eso y no puedo empezar de 12. Tengo que empezar de lo mínimo 6. Y le voy a explicar por qué. Porque en primero, no es justo que al cliente de Carlos, que es tentativa, se le aumente la pena por una circunstancia personal, de circunstancias agravantes del cliente de Lidia. ¿O usted cree que sería justo? No, por sus reincidencias, ¿verdad? O sea, le afectarían a él. Entonces, ahí es donde yo le quiero enfocar que debemos tomar la pena mínima si se trata de tentativa, siempre del delito, aunque haya un autor. Ahora, esto me recuerda a que usted vaya al artículo 30 del Código Penal, váyase al 30 del Código Penal, y ahí usted se va a dar cuenta de algo interesante y, ojo, aplicable para su práctica, porque dice el artículo 30. ¿Qué dice el artículo 30, Diego? Vamos, leámoslo. Circunstancias incomunicables. Las circunstancias atenuantes o agravantes que consistan en factores o caracteres meramente personales del delincuente o que resultan de sus relaciones particulares con el ofendido no se comunican a los codelincuentes. Okay. Las circunstancias atenuantes... Ahí dejémoslo. Okay. No se comunican a los codelincuentes.
El cliente Lidia y el cliente Carlos son codelincuentes, pero no se van a comunicar las circunstancias agravantes. Así es que le aumenten al cliente Lidia a los 12, pero a mi cliente, que es de tentativa, dice Carlos, partamos de lo mínimo. ¿Estamos bien? O sea que en otras palabras no tendría que afectarle la residencia en este tipo de delito, ¿no? O sea, solo es lo mínimo por tentativa. Por tentativa, sí. Exacto. Es Y si correcto. si es consumado, licenciado, entonces ahí sí ya no se busca la mínima o también se puede. No, si es consumado, parte de los 6 años. Ok. Pero ojo, Diego, porque no importa si es tentativa, usted va a partir de lo mínimo. Ok. ¿Ya? Sí. Rebajada en una tercera parte. Pero, ¿qué pasa si su cliente, aunque sea tentativa, tiene una circunstancia agravante, es reincidente? Pues como había dicho usted, pues si es reincidente, pero igual es en tentativa, tengo que buscar yo lo mínimo. Creo que Sí. eso lo entendí. Ahí serían 4 años, ¿verdad? Estamos claros con eso, 4 años. Ajá. Pero si su cliente, ahora póngase usted del lado de abogado, si su cliente es el de tentativa, pero resulta que su cliente tiene un antecedente penal, tiene una reincidencia, se le puede aumentar la pena. Ahí sí se le aumenta la pena a su cliente. 1 año quedaría, por ejemplo, en 5 años. Esa sería la única forma que a su cliente se le aumente la pena, por circunstancias agravantes personales de él. Ok, entonces sí se puede por reincidencia personal. Sí, cuando es tentativa. Ok, gracias, licenciado. Muy bien, pero primero hace la rebaja, el cálculo, y luego el aumento del agravante. Es como quita, pone. ¿verdad? Va, gracias que me dijo, hay un orden entonces, va, primero se le baja, ya de ahí se van subiendo Y por ahí las le sube. agravantes. Es Ok. correcto. Eso, ojo, porque esto les sirve a ustedes en la práctica. Está bastante interesante, gracias, licenciado. Eso les sirve a ustedes en la práctica. Eso es lo que ustedes día a día tienen que ver en sus casos y en sus clientes. Por eso, si su cliente es considerado tentativa de lavado de dinero, Diego, usted dígale tranquilo, no se preocupe, usted va a salir, ¿verdad? Aunque lo condenen, conmutamos, ¿verdad? Pero eso nos sirve cuando conocemos la ley. Y cobramos bien, va, licenciado. Ahí cobramos bien pues, de entrada, porque usted le asegura, lo voy a sacar, pero usted, eso es tentativa, ¿verdad? Cumple su palabra. Está bien, licenciado, gracias. Muy bien. Nos vemos entonces. ¿Dudas? ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud? No, licenciado, buenas noches. Muy bien, buenas noches para todos. Muy bien, César. Muy bien. Muy bien. Gracias. Buenas noches, Lick. Disculpe una pregunta. ¿Sí? Noches, licenciado, muy Gracias, amable. Carlos. Perdón, Lick, No, solo una consulta, no es con respecto a lo que acaba de enseñarnos, sino con respecto al examen extemporáneo. El procedimiento que hemos utilizado, les digo porque también estoy en la jornada vespertina, es que se envía la constancia a coordinación. ¿No?